martes. Ahora, después de tanto tiempo, ¿no? Tenemos una vez más el placer, el gusto y la satisfacción de tener con nosotros al licenciado Frank Cetarán, antropólogo gnóstico, y quien nos habla de temas importantísimos y una variedad, una gama de temas que tienen que ver con la sociedad, con nuestro entorno, con la vida misma, con la naturaleza. Pero esta vez vamos a hablar de un tema que es todavía más común en nuestra sociedad, a nivel nacional y a nivel local también. Y familiar, principalmente eso, porque ahora vamos a hablar de los hijos y de los padres. Bueno, él les va a hablar a ustedes acerca de este tema, más bien. Por tanto, no más preámbulos. Licenciado, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en Cada Día. Buenos días, Trinidad. Y como siempre, en ese cariño, mi estimado Mario, haciendo énfasis a lo que es la gnosis, ¿no? Y la antropología de estudiar al ser humano en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿sí? Y desarrollando siempre pues esos tres mundos: la vida externa, los recuerdos que tenemos en la mente, en la memoria, y la vida de la luz que el ser humano debe buscar en su mundo interior para iluminar todos sus conflictos psicológicos que uno tiene dentro de sí mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces hoy día vamos a buscar un tema, ¿sí? Que es, ¿qué te puedo decir? Por las malas relaciones y por las semillas sembradas en las psicologías de los niños y de los adolescentes, pues lamentablemente ese es el futuro pues de nuestra sociedad, porque las personas que crecen con nuestro cuerpo físico pues somos los regidores en la política, en la educación, en todo lo que incumbe la vida y el sistema que tenemos, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hoy nos va a hablar acerca de la familia, de los padres, es decir, de la mamá, del papá, y también de los hijos. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese conflicto que existe de encontrar armonía, de encontrar la verdad, de vivir en una mentira, ¿sí? Pues hoy en día, pues los padres no tenemos una buena comunicación con los hijos, ¿sí? Y los hijos tampoco tenemos una buena comunicación con los padres, ¿sí? A todo esto pues hago énfasis a que un padre, ¿sí? Tiene que, con la gnosis, con el conocimiento que mi persona da, y en esa enseñanza sencilla que yo les doy, existe una virtud de lo que es la autoobservación, el análisis, ¿sí? Es importante que nosotros entremos a nuestra vida de memoria y empecemos a hacer una retrospección, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas mayores hemos sido bebés, hemos sido niños, hemos sido adolescentes. Todos, ¿verdad? Hemos sido influenciados por la música, hemos sido influenciados por las drogas, hemos sido influenciados, ¿sí? Hasta por el mundo del robar, de violar, ¿sí? Entonces es importante que en el análisis de nuestra retrospección hagamos ese descubrimiento, y seguro está que hoy en día tenemos una experiencia de haber vivido. Para ello siempre usted nos trae imágenes. Podemos ir recreando ya sus imágenes, profesor, mientras usted nos explique el tema. Claro que sí. Adelante, ¿no? Entonces, David, por favor. siempre la imagen hace énfasis a eso, ¿no? Todo esto, si ustedes se fijan, es impresión, ¿no? Entonces, como siempre, un cumpleañitos, ahí está, ¿no? Pero dentro del ser humano, ¿qué existe? Existe esa cosa negativa que es el yo psicológico, ¿no? Entonces es importante que el ser humano asimile qué es lo que existe dentro de los niños, adolescentes y las personas mayores en su alma. En realidad existe esos egos que decimos nosotros en psicología, ¿sí? Entonces ahí está el miedo, ahí están los celos, ¿sí? Y fundamentados por recuerdos de una persona mayor. Ha sido un niño, entonces tiene recuerdos de relaciones de su papá y de su mamá, esas peleas que ha tenido. Entonces nosotros reaccionamos mecánicamente, ¿sí? Y torpemente, sin haber analizado ese pasado. Y es por eso que el yo utiliza pues todo ese recuerdo del pasado para un presente, ¿sí? Destrozar la relación que tenemos hoy en día, ¿no?
Entonces, claro está que detrás de todo eso, si vemos esas imágenes, habrá un divorcio, ¿sí? Pero gracias a eso, esa torpeza que el niño está recibiendo, cuando sea mayor, seguro está que su odio y una mala relación con su pareja, inconscientemente, pues ese recuerdo le va a hacer reaccionar de esa forma violenta, ¿no? ¿De qué manera afecta en su psicología de la infancia cuando ve este tipo de actividades? Peleas entre papá, peleas entre mamá. Ese es un alimento, ¿sí?, a los yoes que tenemos. Y deben entender que el ser humano, que dentro de nosotros existen esas energías que solo buscan el dolor del cuerpo físico en enfermedades y el dolor del mundo emocional, ¿sí?, en esa relación del dolor de la ruptura, ¿sí?, de una familia, ¿sí? Entonces, solo ha nacido el ego para hacer guerras, para hacer violaciones, ¿sí?, para lastimar y lastimar. Entonces tenemos que ir en una lucha frontal contra el yo psicológico, ¿no? Entonces, sí es una necesidad que nosotros tengamos conocimientos intelectuales, es una necesidad vivir la parte emocional de la alegría, de una fiesta, el deporte, ¿no? Pero, sin embargo, se van a dar cuenta que detrás hay yo psicológico. Entonces, por eso les digo, en una terapia que todos los seres humanos debemos hacer todos los días, es cerrar los ojos al final del día, ¿sí?, y buscar la ayuda de Dios, entrarse a la cuarta vertical y viajar por todo nuestro pasado. En ese viaje que todos los días hagamos, ¿sí?, vamos a ir descubriendo, ¿sí?, las películas completas creadas por nuestros egos en nuestra adolescencia, ¿no?, ¿sí?, o en nuestra infancia, ¿no? Entonces, cuando una persona empieza a ver la verdad, ¿sí?, entonces va sacando en su comprensión sabiduría, ¿sí?, de ese pasado. Los padres, con esa sabiduría de haber comprendido cómo son las cosas, seguro está que van a tener palabras exactas de cómo sobrellevar o ayudar en su educación a sus hijos, ¿sí? Esa es la forma más exacta. Pero también deben entender que los hijos igual también tienen que entrar en ese análisis, ¿sí? Los hijos también tienen que ponerse en lugar de los papás, ¿sí? Tienen que ponerse en la verdad de las cosas, haciendo un análisis, autoobservándose y observando, ¿sí? Profesor, para preparar este tema, seguramente que usted también ha debido tomar en cuenta el comportamiento de los hijos frente a un tipo de relación diferente de una u otra familia y las edades además. ¿Hay edades difíciles de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes? ¿O cómo ve usted? ¿Cómo ha preparado este tema? ¿Cómo se preparó? Mira, yo te voy a decir bien claro. Te vas a dar cuenta el comportamiento de la gente, ¿sí?, es bien marcada. Y cuando uno estudia la parte esotérica de la naturaleza, las influencias es importante. Desde que naces hasta los 7 años influye la luna, ¿sí? Eso es la educación a nivel de la luna. De los 7, ¿sí?, a los 14, Mercurio, la parte intelectual. Por eso te vas a dar cuenta, ¿sí?, que los niños preguntan a esa edad, es parte mental, ¿sí? Pero cuando eres niño, siempre buscas la parte maternal. Entonces, siempre se dice en psicología que a los niños hay que educarlos hasta los 7 años, ¿sí? Cuando ya los educas hasta los 7 años, pues ya tienes un futuro pues más sólido para estar regando esa plantita y hacer que él mismo saque sus propios frutos, ¿no?, sin influenciar con nuestro pasado de derrote que hemos tenido nosotros, ¿no? De los 14 a los 21, ¿sí?, de los 14 a los 21 rige Venus. Entonces, esa es la adolescencia, donde la persona adolece de las impresiones de la sociedad en la vanidad y en la sexualidad, porque de los 7 a los 14 de los 14 a los 21 se fortalece la parte sexual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos la desgracia, podremos decir, de un mal manejo del sexo, ¿sí?
Entonces, si transmutaríamos, ¿sí? Entonces serían las cosas muy diferentes, ¿no? Y de los 21 hasta los 42 años, son dos épocas rige el sol. Entonces la persona se vuelve pues vanidosa, ¿sí? Se vuelve pues la persona que maneja la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí empezamos a cometer errores mucho más fuertes, ¿no? Entonces yo conozco pues personas que hoy día rigen instituciones, son directores, ¿no? Pero ¿cómo están sus juzgamientos, cómo son? O su manera de manejar el sistema. Todo con un recuerdo de un pasado, que no han podido pues ellos masticarlo y sacarle sabiduría. Entonces hoy en día pues estamos maltratando a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces es importante, yo vuelvo a repetirles, que cada uno de nosotros entremos en ese análisis de comprensión. Y como siempre mi persona, ¿sí?, enseña este ejercicio de respirar el fuego de la naturaleza, el sol, los átomos solares. Entonces cuando se cierra la boca, se respira por la nariz y se contrae el coxis, se lleva por la columna, al cerebro y el corazón y se exhala. Entonces este fuego es increíble, que nos da luz en cada centro, intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual. Es una maravilla la respiración del quinto elemento, es innato y es natural, y además es meter la inteligencia para tener un mejor manejo del mundo emocional, del corazón, ¿sí?, o de los pensamientos, de las actitudes, ¿no? Entonces de esa manera que es importante asimilar. Y cuando uno en el análisis, ayudado de la divinidad, descubre al yo psicológico que destroza la relación de pareja, entonces es importante eliminarlo. Siempre con esos sonidos del crim, crim, cuando el yo sale, crim, crim, automáticamente la conciencia va a salir, ¿no? Muy ¿Sí? bien, profesor. ¿Algo más tenía que decir? Bueno, pues Se nos acabó el tiempo. Como siempre, busquemos, ¿sí?, la verdad de las cosas, ¿sí?, hagamos sabiduría de nuestros errores, ¿sí? Una persona que conoce el alcoholismo, ¿sí?, conocer es bajar, saber cómo son las cosas y subirse. Una persona que no conoce, en la ignorancia, Se queda, ¿sí?, ahí. cae, ¿sí?, y como no tiene No valores, nada, se queda ahí. No sale, qué tristeza. Entonces es importante que tengamos sabiduría de manejar la vida oscura que tenemos hoy en día, ¿no? Profesor, muchísimas gracias. Sabemos que sus reuniones son aquí en Trinidad, calle Santa Cruz, familia Villavicencio, lado heladería Chaparral. Su número de teléfono, por favor. 68 10 73 41, ¿no? 68 10 73 41, pues es para cualquier pregunta que ustedes tengan, pues mi persona está ahí para ayudarlos. Muy bien, muchísimas temas que tienen que ver con la sociedad, con nuestro entorno, con la vida misma, con la naturaleza. Pero esta vez vamos a hablar de un tema que es todavía más común en nuestra sociedad, a nivel nacional y a nivel local. Buenos días, Trinidad, y como siempre, en ese cariño, mi estimado Mario, haciendo énfasis a lo que es la gnosis, ¿no?, y la antropología de estudiar al ser humano en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿sí? También. Y familiar, principalmente eso, porque ahora vamos a hablar de los hijos y de los padres. Bueno, él les va a hablar a ustedes acerca de este tema, más bien. Por tanto, no más preámbulos. Licenciado, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en cada día. Ahora, después de tanto tiempo, ¿no?, tenemos una vez más el placer, el gusto y la satisfacción de tener con nosotros al licenciado Frank Terán, antropólogo gnóstico, y quien nos habla de temas importantísimos y una variedad, una gama de... Y desarrollando siempre pues esos tres mundos, la vida externa, los recuerdos que tenemos en la mente, en la memoria, y la vida de la luz que el ser humano debe buscar en su mundo interior para iluminar todos sus conflictos psicológicos